Buenas noches, gente linda. Hoy estamos de domingo de Live con María José, un encuentro sumamente especial. Hoy tenemos un tema impactante, de gran alcance, porque la comunidad lo pide y yo, que los quiero tanto, los comparto. Bueno, hoy estamos en domingo de Live y les voy a compartir cuál es el tema que vamos a manejar en el día de hoy. Hoy tenemos aquí el TDAH en adultos, ¿ok? El TDAH en adultos, ¿será inmadurez emocional o cómo se ve este tipo de temas? ¿Será diferente? ¿De qué manera podemos nosotros hablar del TDAH en adultos? Y tenemos una invitada de categoría. Hoy tenemos a Neida Caterín Duarte, que es especialista en el área de psiquiatría. Un gran saludo a José Javier, que está conectado. ¿Me podrías indicar si me estás escuchando bien? A las personas que se están conectando para que me digan si me están escuchando bien. Y yo voy a colocar el tema del día de hoy. El TDAH, vamos a ponerlo aquí, TDAH en, en adultos o inmadurez. Ok, me están escuchando, ya tenemos a psiquiatría al día, vamos a ver, me están escuchando bien, o inmadurez emocional. Ok, déjenme fijar este tema en el día de hoy. Ok, vamos a fijarlo aquí. Bueno, y como ven allí, ese chico que tenemos allí en este posting, hoy vamos a hablar del TDAH en adultos y vamos a ver de qué manera es la connotación de si es una inmadurez emocional, cuáles son las características y como se los dije, tenemos una invitada muy importante en el área de psiquiatría que es la doctora Neida Caterín Duarte, quien más nos va a estar acompañando. Ella es de Venezuela y se encuentra en los actuales momentos en Colombia. Y bueno, esta doctora nos va a dar herramientas importantes. Hay mucha comunidad del TDAH que tiene muchísimas dudas. Hay gente que todavía no está diagnosticada, que siente que hay este tipo de diagnóstico, pero no está claro si realmente esto es inmadurez emocional, si es un desorden neurológico o si es simplemente unos malos hábitos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Tenemos un especialista en el área de psiquiatría en el día de hoy que nos va a despistar varias incógnitas. Y una de las preguntas más importantes que las quiero lanzar aquí era esto: ¿será inmadurez o será que tengo un TDAH en el adulto? Vamos entonces de una u otra forma, vamos a dejar de compartir aquí y voy a buscar a la invitada. Vamos a buscar aquí. Ok, vamos a compartir aquí. Ok, vamos a ver. Ok. Muy complacida de que estén conmigo en el día de hoy. Vamos a esperar aquí un poco a que ella se conecte. Y bueno, complacida de tenerlos a todos aquí. Un gran saludo, doctora. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Sí me oyes bien? Te oigo perfectamente, sí. Sí. Fíjate que hay Ok. algo que me llama mucho la atención, ¿no? Primero, somos del mismo país, eso es muy importante. Y otra cosa es que todas estas personitas que están aquí, muchas de ellas tienen diagnóstico y hay otras que están en proceso de investigar si existe el diagnóstico del TDAH. Y se confunde porque no tienen de repente el foco o de repente son personas que se distraen con mucha facilidad y muchas veces se confunde en que si hay aquí algo cognitivo o hay algo del neurodesarrollo, ¿ok? Ahora, ¿cómo te sientes en el día de hoy acompañándome aquí en este live? Bien, bien, muy bien. Gracias y siempre agradecida con las personas que buscan fomentar temas sobre salud mental y compartir. Eso Sí. está, eso está muy bien. Ok, entonces hoy vamos a hablar del TDAH como un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y tomando en consideración esta consigna de las características, que hay un déficit cognitivo con y lo que se llama impulsividad y al mismo tiempo hiperactividad, ¿cómo se puede diferenciar que verdaderamente el TDAH es un TDAH, tiene estas características, o es simplemente una inmadurez emocional? ¿Qué hábitos están aquí mezclados o qué hábitos son adecuados para poder determinar una que otra? Bueno, lo que pasa también es que
digamos que las redes sociales han confundido un poco a las personas y hay mucha información. Hay incluso algunos reels que tienden a ser cómicos y yo lo noté un día que publiqué uno de una mujer como corriendo y entonces deja esto aquí, deja esto a medias y deja lo otro y deja lo otro. Y entonces hacía mención al TDAH y muchas personas comentaban y decían, bueno, pero es que yo también soy así, seguramente entonces yo también tengo. ¿Sí? Entonces tendemos eh, a hacer diagnósticos solo con lo que vemos. Es que como se me olvida, tengo TDAH, ¿sí? Ujú. Como yo soy más inquieta, entonces me autodiagnostico. Entonces me pongo encima un diagnóstico sin la evaluación. Exacto. Entonces, que puede haber inatención, sí, que puedo ser más despistada, sí, que eso es TDAH, no necesariamente. Que hay cosas que coinciden, que es importante evaluar cuando yo estoy teniendo unas dificultades, llámese alteraciones en la atención, en la concentración, en la memoria, inquietud. Sí, que entonces yo soy muy inquieta y no soy capaz de quedarme en un solo sitio. Y yo sospecho que yo puedo estar teniendo TDAH antes de hacerme un diagnóstico, un autodiagnóstico, o antes de estar tomando medicamentos que me han dicho, ay, mira, es que esto le sirvió a fulanito. Es preferible consultar con un especialista porque hay que hacer unas pruebas y hay que, sobre todo, descartar que haya otras patologías médicas porque hay Exactamente. patologías médicas desde el punto de vista de la salud mental que también cursan con alteraciones de la atención, de la concentración, de la memoria, inquietud, intranquilidad y no necesariamente es un TDAH. Exactamente, y una de las características determinantes es que nosotros cuando hablamos de la infancia muchas veces es difícil. ¿Por qué? Porque el niño tiene movimiento, el niño le gusta el juego, el niño también en momentos desafía en el juego al adulto, pero tiene que haber unas características muy determinantes para poderlo diagnosticar, una también determinante y algo muy necesario que mencionaste que tiene que haber especialistas que estén abocados en esa área. Yo no puedo buscar el que me parece que puede saberlo o voy a escuchar a la señora tal porque a su hijo le funciona, porque aquí hay dos cerebros diferentes, hay dos niños con culturas diferentes y también con hábitos diferentes. Ahora, en la infancia es difícil determinarlo muchas veces, pero cuando llega la adultez hay que hay una falta de foco impresionante, que la persona le cuesta cumplir los horarios, se desorganiza, hay tantas características. Ahora, de cuáles serían las señales o características más específicas que podríamos decir que hay un TDAH genuino en un adulto. Es que, fíjate, volvemos al punto, antes eh, de encasillar a una persona en un TDAH es importante que se pueda hacer una evaluación con psicología clínica o con un especialista en psiquiatría. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque si por lo menos yo tengo ansiedad, yo voy a estar más inquieta, no voy a tolerar, voy a estar más desorganizada, voy a tener peor gestión del tiempo, voy a estar más impulsiva, más irritable, y que eso se parece al TDAH, sí, claro. Pero entonces en esa evaluación vamos a hacer una historia clínica estructurada en la que vamos a evaluar varios campos de esa persona. Entonces, pero es que esta persona tiene estos síntomas desde la infancia. Entonces, tiene los Ujú. síntomas desde la infancia y estamos hablando de adultez, ¿sí? Entonces, yo persona adulta me doy cuenta en este momento de mi adultez que tengo estos síntomas, pero es que si yo empiezo a recordar y entonces empiezo a conversar quizá con mi mamá, con mi papá, con mis tíos, con mis hermanos mayores, no, es que yo soy así desde mi infancia. Y esto no era solo en la casa, sino que era así en la casa, era así en la escuela, era así en la casa de la tía, de la prima, en el parque, en las fiestas. No se limitaba a una sola área. No era solo que yo era inquieta en la escuela y en el resto de sitios era tranquila. No, es que se compromete en varias áreas. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Primero que los síntomas vengan desde la infancia. Si hay un adulto Ujú. que nos dice, no, 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 yo no era así, yo de niña era una persona súper estructurada, con mi atención, con mi concentración, buena estudiante, nunca tuve problemas de conducta, de comportamiento, sí, era una niña modelo, ¿sí?
Entonces nunca tuve ninguna dificultad para llevar a cabo mis tareas, las empezaba, las terminaba, las hacía, no. Es muy poco probable que eso sea TDAH. Exactamente. Que se pueden hacer las escalas, las evaluaciones, y ya hay personas, neuropsicólogos y personas encargadas de confirmarnos o descartarnos a través de unas escalas y de unas pruebas específicas para TDAH, en decirnos, mira, sí, o mira, no, siempre no, también, eso también lo tenemos que hacer como especialistas. Pero es muy importante para pensar en TDAH en adultos que los síntomas vengan desde la infancia y que Exactamente. comprometan varias áreas, tanto en la infancia como en mi adultez. Ah, es que mis síntomas actuales eh, están siempre, siempre, en todas partes, en mi trabajo, en mi casa, en el hobby que yo tenga, en todas partes. No es que solo se limita a, y esa es una diferencia que hacemos con la inmadurez emocional, ¿sí? Exactamente. Que entonces yo soy inatenta, es que yo peleo con mi pareja porque entonces él es inatento conmigo, pero con sus amigos no. Entonces a él se le olvidan solo mis cosas, pero Exactamente. la de los amigos no, ¿sí? Es que a él se le olvidan entonces las reuniones o los compromisos que tiene con los niños, con sus hijos, pero no los que tiene con sus amigos o en su trabajo, ¿sí? Entonces, Exacto. cuando ya empezamos a ver que digamos que es circunstancial, ¿verdad? O que es con determinadas cosas, ya eso no suena a déficit de atención en el adulto. Si estamos hablando de un adulto que se le olvida con los amigos, se le olvida, tiene dificultades o problemas, más que el hecho de olvidos, sino que tiene dificultades con atención, concentración, llevar a cabo tareas de principio a fin, con impulsividad, pero los tienes con la esposa, con los hijos, con los papás, con los tíos, con los primos, con los abuelos, con los amigos, en todas partes. Entonces ahí ya pensamos en y solicitamos una batería de pruebas para que nos confirmen o nos descarten. ¿Sí? Exactamente. Sí, hay algo que tú mencionaste que realmente tiene una lógica para que la gente pueda entender. El TDAH no es selectivo en ambiente. Él tiene su comportamiento y su falta de foco en cualquier instancia. Y Ujú, incluso hay algo importante que es cuando realizamos nosotros porque por ejemplo, en el caso mío como especialista, nosotros hacemos nuestra anamnesis y empezamos a indagar datos. Y tal vez esta persona tiene características del TDAH, pero han sido totalmente disfrazadas. ¿En qué sentido? Era un poco distraído, pero te ujú. distraía. Entonces, bueno, a veces no culminaba las cosas, dejaba las cosas perdidas. Pero ¿qué ocurre en la realidad del presente, que ya eres adulto? Tienes que asumir otras responsabilidades en donde ya no es mamá que te va a recoger el juguete o no te va a llevar esto, sino que eres tú que te das cuenta que todo se vuelve un caos. Y nosotros vemos que hay algo particular, que en el día a día, cuando yo tengo una persona que tiene TDAH, por lo general, él siempre dice que no tiene foco y le cuesta la disciplina, que es un aspecto muy importante. Aquí a mí me cuesta centrarme en algo, es que a mí me cuesta quedarme mucho tiempo sentado en la oficina, es que a mí me cuesta no perderme en el estacionamiento donde dejo el carro. Entonces son detalles que tú dices, bueno, aquí está recurrentemente ocurriendo esta conducta. Yo antes de realizar la pregunta que quería hacerte, aquí hay un comentario que me llama mucho la atención de Sara Pineda, que dice que cuando no recordamos la mayoría de nuestra infancia, o por ejemplo, yo era mala estudiante y aún no puedo explicar la razón. ¿Qué podrías decirnos de este comentario? Lo que pasa es que ahí volvemos al punto de la importancia de una evaluación clínica completa. ¿Por qué? Porque si tenemos, y eso es uno de los diagnósticos diferenciales, si empezamos a ver que hay una historia de disfunción familiar Ujú. donde esta persona pudo haber sido en su infancia, pudo haber vivido situaciones de trauma, ¿verdad? Entonces puedes también estar allí asociado lo que podemos llamar como disociación, específicamente en la memoria, ¿sí? Entonces, no es que sea algo mucho más complejo, sino que el cerebro, de una manera, digamos que muy protectora, cuando somos niños y vivimos situaciones muy feas, muy complejas, muy dolorosas, muy vergonzosas, él guarda y no recordamos, Ok, ¿sí? exacto. Entonces él esconde, él reprime. ¿Por qué? Porque en la conciencia esto tendría una implicación más grande a nivel emocional. Entonces esto de no recordar gran parte de la infancia puede estar asociado a historia de traumas,
¿sí? Y quizá no estoy hablando de traumas grandes, porque pueden haber historias de trauma grande. Bueno, una situación de asalto, armas, explosiones, desplazamientos forzados, situaciones muy peligrosas, esto como muy grande, sí, tragedias naturales, esos son traumas grandes, pero hay situaciones que también generan trauma, pero en acumulación, son microtraumas diarios. Entonces, todos los días, por ejemplo, una mamá que golpea, un papá que grita, una mamá alcohólica, un papá que es adicto, una situación conflictiva diariamente, sí, en la cual yo estoy sometida como niña a situaciones muy dolorosas, muy peligrosas, muy vergonzosas, de mucha culpa, de mucho miedo, ¿verdad? Entonces, esa situación diariamente, podemos llamar ese microtrauma. Entonces es un microtrauma que acumulado en el cerebro deja una cicatriz como si fuese un trauma. Entonces, ¿qué hace Ok. el cerebro? Para que de una manera, para el poder seguir avanzando y seguir funcionando, él guarda esa información. La reprime y dice, yo necesito guardar esta información para que esta persona pueda avanzar. Lo que pasa es que él la guarda, pero pues eso no queda solo allí, es que eso guardado desde ese archivo oculto, él va generando síntomas, como cuáles, como otras cosas, como ansiedad, como depresión, como dificultad para vincularme, como inatención. Entonces, por eso es tan importante la consulta con especialistas, porque detrás de un TDAH, ojo, detrás de un TDAH puede haber una historia de trauma, Sí, y no, y ¿sí? hay algo importante también, detrás de un trauma también puede haber una situación de vivencias que pueden haber bloqueado cognitivamente algunos aprendizajes, porque por ejemplo, siempre se ha manejado el contexto de que la matemática es difícil y de repente yo tengo un profesor que es muy complicado y que de repente yo no pude aprobar la materia y voy guardando, como dices tú, esto en mi contexto y yo quedo de que cada vez que me hablan de matemáticas es un estrés, me desfocalizo no, y ya de por sí voy con la antecedencia de decir, yo no voy a poder con esto. Entonces, eso es importante lo que tú hablas del diagnóstico diferencial. Aquí Sara Pineda nos dice, sí, es complicado porque no tuve ningún evento traumático, pero ella además dice, pero no solo, pero, pero solo no rendía en el colegio y nadie entendía por eso. Solo recuerdo un poco de mi infancia, cuando estaba en clase, mi mente se iba a otro lado y no retenía o entendía nada. Ujú. ¿Ok? Sí, Aquí fíjate que está ahí, el perfil que tú estás manejando de sí, allí es la importante observación. hacer, sí, allí es importante hacer eh, que ella pueda ser sometida a la realización de unas escalas. Hay especialistas, sobre todo, yo siempre trato de apoyarme de neuropsicólogos que puedan tener o que tengan especialidad en neurodiversidad. ¿Sí? Porque hay algunos neuropsicólogos que sí hacen evaluaciones neuropsicológicas muy buenas, pero quizá tienen algunas falencias en neurodiversidad. Entonces sí es importante, como todos, ¿sí? Tenemos Exactamente. psiquiatras que tienen mayor enfoque en tal cuadro clínico, unos que tienen más especialidad o más destrezas en más educación y formación en trastorno bipolar, otros en trastornos psicóticos, otros en neurodivergencias en Exactamente. el adulto. Entonces sí es importante que ella pueda tener una evaluación completa que quizá dé un poco de luces sobre ese funcionamiento que pueda estar influyendo en la actualidad. ¿Ok? Y hay algo necesario que yo pienso que todas las personas que, por ejemplo, ahorita vamos a leer una pregunta que es interesante, pero cuando yo no veo en la infancia este tipo de características o no siento que hay un TDAH o de repente mis padres tampoco lo vieron así, y en la adultez Ujú. ya me estoy dando cuenta que la situación se viene repitiendo, pero ahorita se pone más densa. Si vamos a nosotros a determinar un equipo multidisciplinario para la evaluación de esta persona, ¿cuáles serían, según tu percepción para el diagnóstico real, cuál es la base o cuáles son la base clínica que debe tener, cuáles son los especialistas que debe existir en este caso? En este caso, bueno, el psiquiatra, a través de la historia clínica, va a solicitar exámenes de laboratorio, porque también tenemos que evaluar un perfil tiroideo, ¿sí? Tenemos que Exactamente. revisar si hay algún tipo de antecedente de tipo neurológico, entonces ahí incluiríamos
¿por qué no al neurólogo, al endocrino, ¿verdad? Al psiquiatra y al psicólogo clínico? Entonces ya luego de tener un diagnóstico, entonces ya incluimos a otras especialidades. Terapia ocupacional de ser necesario, trabajo social de ser necesario, terapia cognitivo-conductual de ser necesario, depende de cada característica de cada paciente, porque no todos van a necesitar todo. Exacto. Sí, pero fíjate que es importante la presencia de un equipo multidisciplinario en donde todos Ujú, estén de acuerdo. Por ejemplo, si yo tengo en mis manos una persona que presume tener un TDAH, yo como especialista, indistintamente que pueda tener las pruebas, yo tengo que solidificar la información con un neurólogo, con un psiquiatra, que me ayuda a dar las bases sólidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de TDAH, también hablamos de impulsividad, también hablamos de falta de foco y también tenemos aquellas conductas desafiantes. Entonces, ¿qué ujú, ocurre? Yo no puedo trabajar con esto sola, sino que yo tengo que tener a veces una medicación, a veces no, pero sí tengo que tener consecuentemente una reevaluación neurológica, porque vamos a estar claros en el contexto de que una persona con TDAH puede estar manejándose muy bien, pero ya a los 6 meses tiene que ser reevaluada nuevamente por neurología. ¿Por qué? Porque ese cerebro va moviéndose de una manera diferente, que es lo que yo siempre le abro a los representantes o las personas que están con acompañantes, que tenemos que entender que esto es ujú. un cerebro diferente, que Sí. lo tenemos que tratar de manera diferente y que este cerebro también nos da pistas cuando está desbordado, nos da pistas cuando está bien Ujú. enca- encaminado y también está claro de que el TDAH es un trastorno en donde existen diferentes crisis. ¿Por qué? Porque no entiendo la información, porque socialmente no me aceptan, porque me cuesta y hay algo importante llevar el acompañamiento. Aquí hay una señora que se llama María Casa Diego que dice, un TDAH no abordado en la niñez puede desencadenar ya en la adultez tercera edad que que esta dificultad se haga presente con mayor evidencia. Espero haberme explicado. Bueno, volvemos al punto. Supongamos que esa persona de la tercera edad tiene unos síntomas y en la niñez no fue diagnosticada. Entonces, en la adultez, pues el TDAH no se cura, no desaparece. Puede pasar, y pasa en muchos casos, que los síntomas disminuyen en la adultez. ¿Sí? Pueden disminuir al punto casi de desaparecer porque la persona, bueno, está en la universidad, trabaja y aprende a autogestionarse y a funcionar. Pero hay otras personas en las que estos síntomas ni disminuyen, ¿sí? No desaparecen ni disminuyen. Y por el contrario, según sus estilos de vida, entonces esos síntomas pueden empeorar, sí, pero siempre es importante evaluar que no hayan otro tipo de enfermedades al mismo tiempo, que no hayan comorbilidades, que esa persona de la tercera edad entonces no esté cursando con un cuadro de ansiedad, con un cuadro de depresión o con un cuadro mixto de ansiedad y depresión, o que no tenga ya un deterioro cognitivo, que no esté iniciando entonces un deterioro cognitivo y los síntomas puedan estar empeorando, ¿sí? Entonces, por eso es importante la evaluación. Sí, y algo importante es que el diagnóstico del TDAH tiene que ser tan minuciosamente evaluado y todo, porque cuando hablamos de la inmadurez emocional, hablamos de que también en la inmadurez emocional va a haber puede provocarse de repente episodios de impulsividad, puede haber una desorganización por la misma depresión o por la misma impulsividad, y también puede haber una dificultad para asumir momentos de responsabilidades. Ahora, ¿podrías tú explicarnos de qué manera esta inmadurez emocional tiene una conexión con el TDAH? Sí, lo que pasa es que hay cosas en las que se parecen la impulsividad, se parece la inquietud, la intranquilidad, pero con el TDAH no se aprende y no es circunstancial, ¿sí? Él siempre está en todos los escenarios. La inmadurez no. La inmadurez es si no se hace lo que yo quiero o como yo quiero o cuando yo quiero con determinadas personas. En el TDAH es en prácticamente todos los campos, ¿verdad? En el TDAH, la atención, independientemente de la motivación, se va a ver alterada.
En cambio, en la inmadurez, pues puede que si yo estoy muy motivado, pues yo estoy muy atento. ¿Qué pasa? En el TDAH también manejamos los hiperfocos, ¿sí? Muy importante. Entonces podemos tener el hiperfoco con algo determinado, pero en tiempos limitados también, porque si son tareas largas, de situaciones largas que ya se tienden a volver rutinarias, entonces se vuelven, digamos que, por decirlo sencillo, aburridas para ese cerebro, porque ya no tienen tanta dopamina y ya se dejan. Por eso las personas adultas con TDAH tienen un montón de hobbies que iniciaron y no mantienen en el tiempo. Inicié esta tarea, este hobby, inicié este deporte, no lo terminé, inicié este otro, es que ya se vuelve aburrido, ¿sí? En Exacto. cambio, la inmadurez también depende de mi interés, de lo que yo quiero, ¿sí? De si yo voy a obtener una recompensa con eso o no, ¿sí? Hay algo más de ganancia. Sí. En la inmadurez emocional hay más ganancia, busca más la gratificación, Y la sabe aprobación, lo que ¿verdad? está haciendo y la aprobación externa. En cambio, en el TDAH no. En el TDAH, la persona que está teniendo conductas impulsivas, que sabe que fue imprudente, que dijo cosas, no se siente bien, dice, ay, se me fue la lengua porque lo dije, qué pena. En cambio, el inmaduro no, el inmaduro lo hace y sabe lo que está haciendo, Exacto. ¿sí? Sí, Ahí hay diferencias. En el TDAH yo tengo conciencia y yo puedo sentir incluso arrepentimiento y culpa. El inmaduro proyecta culpa a los demás. Es que yo lo hice porque tú me dijiste, porque tú me dices, echa para afuera. En cambio, la persona con TDAH se siente culpable y no se siente bien porque de alguna manera se reprocha cuando no sabemos, ¿sí? Cuando no sabemos que tenemos un cerebro que funciona distinto, entonces yo me culpo, pero ¿por qué yo lo hago? Por qué se me va la lengua? ¿Por qué digo cosas? ¿Por qué hago cosas? ¿Por qué soy tan torpe? ¿Sí? ¿Por qué no me puedo esperar? En cambio, el otro, el inmaduro emocional, dice, no, es que yo tengo que pasar primero porque yo estoy por encima. Porque yo no importa exacto. que yo llegue tarde, yo paso porque yo paso y punto, y no me importa a nadie. La persona con TDAH no. ¿Sí? Ahí hay diferencias que son muy chiquitas y que pueden Sí. parecer inmaduras, pero no lo son. Sí, y una de las cosas que en la inmadurez emocional hay una desregularización de lo que es que me gusta, lo que quiero alcanzar, pero en el TDAH es no tengo la precisión de lo que quiero, sino que simplemente estoy como en un insight de ver si esto dará fruto o no dará fruto, e inclusive cuando esas actividades no se concluyen, no son personas que caen depresivamente, ellos no entienden por qué, pero simplemente vamos a descartar esto. En las personas con inmadurez no, porque van a debatir a quererlo hacer y volverlo a hacer. Y son dos tipos de comportamientos diferentes, pero tienen algo muy similar. Aquí tenemos a la señora que dice, se llama Cheltes 21, que dice, tengo tiempo en terapia, tanto psicológica como con psiquiatría, por diagnóstico de depresión y TEP. Actualmente tuve que retomar mis terapias con un nuevo psicólogo y psiquiatra y me comentaron ambas que tengo ¿Qué TDAH. tiene TDAH? Ujú. Sí, de Entonces, hecho, ajá, dime. no, esta parte del diagnóstico. Fíjense la importancia de llegar a sentir que tengo una depresión, pero la depresión puede ser también encaminada a falta de aceptación social. ¿Por qué? Porque yo no entiendo por qué no concluyo, porque yo no entiendo por qué no me organizo, o no entiendo por qué estos tuvieron la respuesta y yo no lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? El TDAH también sufre, se siente mal, se siente rezagado, se siente intimidado, pero ¿qué ocurre? Esta intimidación es más fácil de manejarlo que en el contexto de la madurez emocional. ¿Por qué? Porque ellos tienen y conocen, bueno, esto puedo, no puedo, vamos a encaminarnos por acá. La otra persona no, la otra persona se aferra emocionalmente de que él va a hacer todo lo posible así tenga que sufrir. El TDAH no, el TDAH desiste porque porque si yo no puedo inventar otra cosa, si yo por lo menos mis habilidades psicomotoras finas, hay cierta torpeza, él va a buscar la manera de destacarse de otra forma. No me interesa, ya no me interesa hacer eso. Entonces yo pienso que aquí está una clave importante en donde el contexto emocional puede estar afectado, pero indica que pueda tener un TDAH.
¿Por qué? Porque fíjate, ella dice que ella tiene depresión, pero al mismo tiempo se fue a buscar a otra persona porque ella sentía que esa depresión no solamente tenía ese nombre, sino tenía otras características. Sobre todo porque pueden coexistir. Hay una frase que termina siendo hasta cómica, pero es muy real, y es, yo puedo tener pulgas, pero también puedo tener piojos. Que yo tenga Exacto. uno no limita que yo vaya a tener, que no tenga el otro. No, es que yo puedo cursar con un TDAH, que es un trastorno del neurodesarrollo, y con el que yo nací, con el que no pedí nacer, pero con el paso de los años puedo también desarrollar una depresión por alguna causa o por muchas, ¿sí? Ojo, porque es que las enfermedades, cuando hablamos de enfermedades de la mente, estamos hablando que son multicausales, no hay una única causa. Es que yo porque tengo TDAH, dígame por qué, qué me lo causó, no es que no hay una única causa, ¿por qué me dio depresión? ¿Por qué me dio ansiedad? Dígame qué fue para yo quitarlo y que se me quite. No, es que han ocurrido muchas situaciones, ¿sí? Han tenido que intervenir muchos factores para el desarrollo de, y tenemos que abordar desde muchos factores también. Entonces, que puede haber una persona que tenga un TDAH y estaba allí y no había generado quizá tanta limitación o tanto compromiso de su funcionalidad, pero cuando aparece una depresión y un trastorno de estrés postraumático, si es lo que ella, a lo que ella se está refiriendo allí, eh, entonces los síntomas empeoran. Entonces mi atención empeora, porque es que solo tener depresión, si yo solo tengo un cuadro depresivo, ya eso va a comprometer mi atención, mi concentración, mi memoria, mi motivación. Probablemente voy a también a estar más impulsiva, más irritable. ¿Que eso se parece al TDAH? Sí, entonces los síntomas se van a potenciar. Exacto. No, y hay que Entonces, también ¿qué? revisar si estos síntomas pequeñitos, algunos de los que mencionaste, puede haber ocurrido antes y no me he dado cuenta porque estoy metida en este problema ahorita, que se llama depresión. De hecho, de hecho, hay algunos pacientes que llegan inicialmente y cuando hacemos, bueno, cuando yo hago la evaluación y veo todos estos síntomas afectivos y la persona me dice, es que yo sospecho que tengo un déficit de atención, entonces yo siempre les digo, igual, oh, yo sospecho que estoy teniendo, quizás estoy desarrollando una demencia, porque Mm. estoy, mi memoria me está fallando mucho, mi atención ya se me va la pelota. Entonces, cuando esto pasa, yo siempre les digo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos primero a tratar el cuadro afectivo. Necesitamos Exacto. retirar, ¿sí? Vamos a manejar primero la ansiedad y la depresión y vemos qué queda. Porque muchas veces, y ahí el cuadro, por ejemplo, el de demencia, donde la persona dice, no, pero es que ya a mí me está fallando la memoria, yo estoy desarrollando una demencia. Damos antidepresivos y la fulana demencia desaparece. Entonces, no era una demencia y es el cuadro que en psiquiatría llamamos pseudodemencia. No era demencia. ¿Sí? Era un cuadro depresivo que estaba afectando significativamente el campo de la memoria, de la atención y de la memoria, ¿verdad? Entonces, antes de hacer un diagnóstico de TDAH, vamos a descartar, vamos a retirar los síntomas de ansiosos y depresivos, ¿sí? Vamos a hacer una evaluación. Ah, no, es que estos síntomas ansiosos y depresivos con los que está cursando actualmente también vienen asociados con una historia que ella desde niña entonces tenía dificultades para la atención, tenía dificultades en el colegio, era inatenta, era inquieta, sí, se distraía solita. Y sí, por allí están haciendo mención que el TDAH es diferente en hombres y en mujeres. Sí, suele ser diferente porque el hombre suele ser más hiperactivo. Ojo, no quiere decir que la mujer no sea hiperactiva, sí, que no Ujú. sea inquieta como el varón, solo que es menos inquieta. La hiperactividad de la mujer suele ser más en su cabecita. Entonces Exacto. sueña, entonces se nos va en la cabeza pensando, nos distraemos. Yo siempre digo que es como tener varias ardillas en la cabecita y uno está así sentado, entonces las ardillitas van hablando de cosas, y me distraen. Y yo puedo estar solita con un libro, pero al mismo tiempo que estoy leyendo, estoy pensando en varios temas aquí, como si tuviese varias carpetas al mismo tiempo abiertas. Exacto. ¿Sí? Esa suele ser más las características un poco de la mujer. Quizá un poco más de impulsividad, que se puede exacerbar también con los ciclos menstruales, sí, también. El hombre puede ser más impulsivo, quizá rayando en algunos momentos con más violencia, sí, pero también depende Ujú. de su historia de vida, de sus características, de sus rasgos de personalidad. Es que influyen muchos factores también antes de simplemente decirnos que tiene TDAH. Bueno, es que ya tiene TDAH. No, no es Sí. tan así.
Sí, y hay algo que has mencionado que es muy, muy importante, que el TDAH puede traer la connotación de dificultades emocionales. ¿Por qué? Porque yo puedo caer en depresión, puedo caer en pánico, en impulsividad. Y esto que tú me has hablado es súper valioso. ¿Por qué? Porque si yo veo que yo tengo un cuadro depresivo y al canalizar esta depresión veo que todavía sigo sin foco, veo que todavía me desorganizo, y ahí es cuando yo digo, ah, ya aquí no estamos hablando solamente de algo. Porque, ¿qué ocurre? Hay Ujú. algo que también mencionaste que es, hay adultos con TDAH que funcionan muy bien socialmente de adultos. ¿Por qué? Porque empiezan a darse cuenta, mira, si yo me siento al frente de un televisor, yo voy a estar moviendo la cabeza para allá. Entonces busca ubicarse a otro lado. Si yo sé que tengo un vaso o pobrecito, unos caramelos, voy a comérmelos todos porque voy a caer en esa ansiedad. Y ellos saben cuáles son como los detonantes y van retirando estos estímulos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo veo que yo he salido de un cuadro y todas estas conductas se mantienen, bueno, me sigo inquieta, sigo moviendo el pie, sigo moviendo el lápiz cuando habla, sigo viendo cosas que no están en un contexto de lo normal, ahí es cuando yo tengo que decir, ok, ahora pasé este cuadro, tengo que averiguar qué es estas características que no me están llevando a nada, ¿ok? Ahora, hay algo importante que, por ejemplo, los especialistas en específico que habías mencionado era neurología, psiquiatría Ujú, y psicología, ¿ok? ujú. Ahora, si nosotros, por ejemplo, el entorno emocional de esta persona o las experiencias han sido traumáticas, pueden aumentar los síntomas de impulsividad, hiperactividad. Ahora, ¿qué papel como tal juegan las emociones en una persona con TDAH? Mira, es prácticamente todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y depende también de cómo fue criada, ojo, de cómo es su contexto, de si esa persona creció en un ambiente, digamos, sano o en un ambiente disfuncional, ¿verdad? Cómo mis padres o cómo mi entorno gestionaba las emociones, cómo resolvía. ¿Sí? Sí, entonces yo veo de niño que mi papá cuando se enojaba partía cosas, entonces Ujú, esta persona de adulta cuando se enoja y esa persona va a decir, bueno, pero es que así es que yo me calmo, ¿sí? Entonces tengo menos tolerancia, tengo menos control de mí mismo. Y volvemos al punto y suena muy repetido, pero sí, por eso es importante cada contexto. Cada paciente exacto. es diferente, cada historia de vida es diferente. Por allí hablan incluso eh, a ver, ya va porque por aquí lo De la vi, comorbilidad. de las comorbilidades, ¿sí? Sí, Si yo tengo comorbilidad, entonces tengo ansiedad, entonces voy a estar más inquieta, porque es que la exacto. ansiedad solita cursa con inquietud, además de otros síntomas, ¿sí? Si Y yo fíjate que estoy hay algo. ansiosa, dime. Disculpa que te interrumpa, que hay algo que has mencionado que me Ujú, llama mucho la atención y que nosotros lo tenemos día a día en las entrevistas cuando estamos indagando este perfil, que es aquellos ujú. patrones de comportamiento que están inmersos en la familia, en donde todo está bien, pero resulta que me pasó la abuelita y yo vi la abuelita y yo dije, venga para acá la abuelita, habla conmigo. Y resulta que la abuelita es callada, está en un ambiente, pero no se focaliza. Y entonces son aspectos que nosotros también tenemos que ir, como yo digo, desmenuzando las situaciones familiares, porque hablamos también de una genética importante en el TDAH que tenemos que tomar en consideración. Hay casos que no, pero hay casos que sí por lo general. Claro, es Y que hay unas cosas que vienen conmigo y otras cosas que son aprendidas, ¿sí? sí, Entonces, eso es importante, lo que viene conmigo y lo que he aprendido, lo que tiene que ver con el TDAH, con el que yo nací y el entorno que empeora o exacerba, que sí que empeora o aumenta los síntomas o le suma otros síntomas que son aprendidos, ¿verdad? exacto. Entonces, por allí hablan también no solo de las comorbilidades, sino del consumo de sustancias. Podría exacerbar los síntomas totalmente, aplican letras chiquitas, aplican términos y condiciones. ¿Qué sucede? Hay muchas personas, muchos adultos, incluso adultos que llegan a la consulta con historia de consumo de sustancias. Entonces, cuando empezamos a hacer toda la evaluación y todas esas preguntas,
nos damos cuenta que esa persona de niño era inquieto, entonces le pegaban porque era tremendo, porque no podía quedarse quieto, porque no salía bien, porque ta, Exactamente. ta, ta, porque ta, 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 porque ta, ta, ta. Entonces, cuando llegó a la adultez, se dio cuenta que tomando bebidas alcohólicas se calmaba. Entonces, muchas veces el consumo está asociado, puede estar asociado a que, no solo a que exacerbe los síntomas, sino quizá a que los calma. Entonces ahí se nos complica la cosa porque la Exactamente. persona con TDAH se automedica con alcohol o con drogas porque dice, no, pero es que esto es lo que me calma. Entonces, claro, Exactamente. ya tenemos un cuadro mucho más complejo porque le estamos sumando una adicción con todas las características y los criterios de la adicción y esta persona que consume nos dice, no, pero es que yo lo consumía porque. Entonces ahí tenemos que ver qué fue primero el huevo o la gallina. Primero fue la adicción o primero fue qué. ¿Sí? Sí, y fíjate que una de las cosas, ese factor que tú has manejado es importante porque de repente a mí me regula tomar, pero empiezo yo a aumentar y me estoy dando cuenta que Empeor. estoy creando, Entonces, creando si yo hábitos que tomo, empeoran. claro, Es pero, igualito que las claro, drogas. ojo, que vamos a poner el ejemplo del alcohol. Entonces, yo estoy tomando porque yo siento que no me puedo quedar quieta. Entonces, yo estoy tomando y estoy sentada. Yo estoy tomando y yo estoy sentada. ¿Sí? Pero entonces ya no puedo parar de tomar, ya tengo que tomar más para que me haga efecto. Entonces, el alcohol empeora mi atención, empeora mi concentración, empeora mi memoria, empeora mi impulsividad. Entonces, ya me puse agresiva. Entonces, cuando no tomo, me pongo peor. ¿Sí? Me Entonces ya pongo se me muy mezcla irritable, sí. todo. Es un cuadro mucho más complejo, ¿verdad? Sí, Igual sucede con otras drogas, tanto con marihuana, con cocaína, con otros, con alucinógenos, con estimulantes, con todos, que pueden empeorar, sí, claro, por supuesto, que algunos pacientes los consumen inicialmente porque sienten que alivian sus síntomas. Sí, es cierto. Hay algunas, en algunas personas que tanto el alcohol como las drogas alivian los síntomas del TDAH, sí, pero entonces se complica muchísimo más el cuadro tanto a corto, mediano y a largo plazo, porque entonces le estamos sumando una patología muy compleja que es la añadida. adicción, ¿sí? Exactamente. Que va a deteriorar muchísimo más el funcionamiento cerebral. Exactamente, eso es lo que quería yo llegar. Si aquí hay una desregularización a nivel neurológica, este factor puede no estar muy bien. Aquí tenemos al señor Julio César que nos dice, hola, cordial saludo, mi hijo tiene un TDAH, es universitario y ha estado con un psicólogo, terapeuta ocupacional y psiquiatra. Yo como padre estoy en acompañamiento. El tema de la voluntad expresa querer salir, pero entonces, fíjate, este es un factor muy importante en el TDAH, pero no le da. Ahora, ¿qué ocurre con este factor? El querer hacerlo, el querer motivarnos a darnos cuenta que no puedo estar enfrente del televisor, a que las drogas no son lo más adecuado, a pesar de que siento que me calmó, de que el nivel de gluten exagerado me pone más eléctrico. Este tipo de situaciones para el TDAH es muy difícil, pues, porque tiene que tener primero resistencia, voluntad y ser consecuente. Ahora, ¿qué nos podrías decir en el caso de este tipo de comportamiento, por llamarlo así, de organizarte, en darte cuenta que hay un diagnóstico de que no puedes hacer tales cosas? En el caso de psiquiatría, ¿cómo se maneja más este aspecto de su organización y conciencia de que hay un trastorno que debes tomar en consideración? Lo que pasa es que hay, a ver, a veces cuando hablamos de TDAH, entonces decimos, bueno, pero entonces solo deme recomendaciones, pero no me indique medicación. ¿Sí? Ojo, y la Mm, idea tampoco es medicar a todas las personas. Tenemos que exacto. evaluar cuáles son los hábitos, cuáles son, a ver, si vamos a suponer este muchacho, ¿sí? Vamos a suponer. Entonces hay algunas materias que no le van. No le va matemática y él está en la universidad, pero estudia ingeniería y le va muy bien, por ejemplo, sí, estoy inventando, no es lo que el señor dice allí. Entonces, bueno, hay unas, él no vemos avance, bueno, pero entonces también tenemos que ver cuáles son, y por eso son importantes las evaluaciones neuropsicológicas y por qué no pruebas motivacionales. Porque entonces tenemos pacientes que son muy buenos con los números y entonces hacen un hiperfoco con los números y les va muy bien y tienen TDAH, ¿sí? Pero hay otros que no les va Exacto. bien con las letras, entonces no, pero es que el hijo mío tiene que estudiar ingeniería porque todos en la familia somos ingenieros, ¿sí? Exactamente. Entonces él tiene, pero es que el muchacho, el hiperfoco y su interés es por las letras, por las leyes.
pero yo quiero que él sea ingeniero. Entonces, claro que probablemente no vamos a ver avance porque no es por ese lado, ¿sí? Entonces, muchas veces queremos encasillar a la persona con TDAH en que resuelva o avance en algo que probablemente no, porque no es de su interés y le va a costar un poco más. Por eso es Exacto. importante conocer esos cerebros, ¿sí? Las pruebas ocasionales, las pruebas neuropsicológicas que nos orienten y también hablar con él. Ven, ¿qué es lo que pasa qué es lo que pasa con esa materia? ¿Qué es lo que tú sientes? Si necesitamos medicación, pero es que entonces se va a volver adicto al medicamento, pero entonces va a necesitar la medicación de por vida para funcionar, no necesariamente, no necesariamente. Que las rutinas son necesarias, sí, que la estructura es necesaria, sí, tenemos que tener el horario de colegio incluso en el día a día. Sí, yo tengo en el consultorio como una lista de cositas que yo les digo, bueno, todos los días vamos a intentar pararnos y tender la cama, cepillarnos, como si fuese el horario que nos daban en el colegio. A esta hora Sí, hacemos esto, a esta hora rutinas. hacemos esto, sí, pero todo seguidito y que de alguna manera mi cerebro se lo vaya aprendiendo, no porque yo quiera hacerlo, porque si yo me Sí, quedo acostada, entonces no me quiero parar, porque realmente no me quiero parar, exactamente. Y porque es no la me quiero manera de bañar, organizar ese cerebro. ¿sí? Pues, no es que así yo no quiera, es mantener la disciplina, porque así mi cerebro se va encaminando más a que yo espere a tener la motivación, porque puede que yo la tenga, pero en el TDAH también tenemos el bajón, tenemos el subidón de motivación y estamos en hiperfoco, pero en algún momento él puede caer. Exacto. Pero si yo me quiero graduar, pues tengo que tener una disciplina, que así yo no quiera, entonces tengo que hacerlo en un horario específico. Tú decías hace rato algo del movimiento. Hay personas que se obligan, si son hiperactivas, ¿no? Entonces se obligan a decir, no, pero es que yo no me puedo mover y yo tengo que concentrarme. No, ven acá. Yo a veces les digo, es que ahorita no lo tengo a la mano. Yo tengo un aparatico con el que muevo, tengo un lapicero, por ejemplo. Esto me lo regalaron hace poco y me pareció muy útil. Fíjate esto, ¿sí? Entonces, las personas con TDAH pueden decir, pero es que yo me pongo a leer y yo solo estoy enfocada y trato de quedarme quieta, y eso lo hacen mucho con los niños, es que te tienes que quedar quieto y te amarro las piernas y te tienes que quedar quieto y tienes que leer hasta que te concentres. No, es que ese cerebro no funciona así. Realmente no Exactamente. funciona así. Entonces el niño se va o la persona se concentra y va leyendo y entiende todo y al mismo tiempo se está moviendo, ¿sí? Entonces va leyendo y va hablando. O está hablando contigo, pero al mismo tiempo está moviendo el lapicero o está escribiendo y está muy atento, pero también se está moviendo, ¿sí? Entonces a Sí. veces pensamos que no, es que no puedo estudiar porque entonces es que me tengo que quedar quieta y entonces si yo me quedo quieta no me concentro. No, 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 no. Podemos ir Ay, fíjate haciéndolo, que se ha pero es experimentado hasta con los muñecos. conocerme. Claro, claro. Entonces, de hecho, si no estoy mal, en Finlandia, a los pupitres de los niños les ponen ligas para que ellos muevan las piernitas o les ponen pedales. Y ellos Exacto. están concentraditos haciendo su tarea, pero al mismo tiempo mueven sus piecitos, ¿sí? Entonces, es Sí. también conocer, es aceptar, es ir conociendo, es irme adaptando a cosas. No es que el niño va a hacer lo que le dé la gana o que la persona va a decir, no, es que como yo Exacto. te... Ojo, que eso va más de la inmadurez, ¿no? Que entonces yo justifico con mi TDAH todo lo que voy haciendo y todo lo que no voy haciendo. No es que yo no lo hice porque yo tengo TDAH. No es que como yo tengo TDAH, entonces yo soy impulsivo y yo puedo ir lanzando barbaridades por mi boca y ofendiendo gente porque es que yo soy así, soy impulsivo, ¿no? O sea, tampoco. Exacto. ¿Sí? Sí, y fíjate que hay uno de los detalles que cuando los niños llegan a terapia con un muñeco, por ejemplo, el hecho cuando tú le retiras el muñeco es un caos, porque ahí viene una crisis. Entonces, ¿qué opinas tú si dejamos el muñeco en la mesa y vas viendo cómo él va observando lo que tú estás haciendo? Y él va a decir al final que lo hiciste muy bien. ¿Qué pasa con el niño? Que yo me voy a poner en el caso mío, que no tengo TDAH, pero cuando yo llevaba una muñeca escondida en el bolso, mi mente estaba en el bolso, no estaba aquí. Hasta que un día la maestra me decía, ¿por qué miras tanto el pie? Y se dio cuenta que había una muñeca. Entonces puso la muñeca en la mesa y dijo, ah, está más tranquila. Y de hecho, yo era muy inquieta. En ese momento, la profesora entendió que era para mí importante tenerlo. De hecho, no jugaba con la muñeca, solo el hecho de tenerla ahí ya para mí era un estímulo que me gustaba.
Ahora aquí tenemos preguntas bien interesantes de autista Ginger. Dice, ella hablaba de la comorbilidad y dice, ¿por qué no es lo mismo un TDAH que alguien autista con TDAH? ¿Ok? Es que son Y cosas, también, claro, porque son patologías diferentes, son trastornos del neurodesarrollo, con características diferentes, pero que pueden coexistir. Entonces sí, suma. exactamente. Y una de las importancias de esto es al tener estas dos, cuáles son las conductas que más infieren en el aprendizaje, cuáles son las conductas que tengo que canalizar a nivel social que me inducen más, porque en el TDAH y en el autismo la parte de la interacción social es muy diferente, ¿ok? Porque hay uno más abierto a interactuar, pero el otro es un poco más cohibido. Entonces, ella nos dice aquí, porque soy autista y TDAH, y mi Ujú. balanceo y ese steaming, El entonces, steaming. está mal para regularse. Ok, A fíjate ver, lo que tú has dicho, el regularse con este movimiento no considero que sea malo. fíjate algo, ¿qué sucede? Depende también de los steaming, de la edad y del contexto, ¿sí? ¿Por qué? Ujú. Porque hay algunos, yo en estos días le comentaba a alguien que cuando yo estudiaba, estaba en el posgrado de psiquiatría, eh, cuando empezamos a estudiar autismo, yo veía a las terapeutas y nos decían, a los niños no les podemos permitir que aleteen, ¿sí? O que aplaudan, o que hagan, entonces les tenemos que bajar la mano, pero ellos tienen que aprender a regular. Entonces no, sí, ven acá, pero es que el niño se está regulando, está muy emocionado, se está regulando, no le está haciendo Exactamente. daño a nadie. Ok, entonces se pueden de alguna manera permitir, porque es que la persona también es así, no vamos a satanizar a la persona que está haciendo steaming. Está haciendo esto y no pasa nada, suena o se hace. Es diferente a que yo me haga así para regularme porque este es mi steaming, ¿sí? O que yo me haga así en la orejita porque este es mi steaming, ¿verdad? Y yo me regulo con esto a que yo me golpee, a que yo me Exacto, muerda y me son saque diferentes. sangre. ¿Sí? Y es el mismo, y es un steaming. O a que mi steaming de alguna manera, o la manera en la que yo me autorregulo es que lloro desconsolada, ¿sí? O es que me paro y brinco. Y entonces resulta que estoy en una reunión, eh, en una dirección de una empresa, y entonces para yo poderme regular, yo brinco y grito. Entonces depende del steaming, depende de la persona, depende del contexto. Por eso es importante, por ejemplo, Ginger. Entonces, bueno, yo tengo estos síntomas, estos son mis steaming, este es mi contexto, ¿sí? ¿Cómo pudiera yo autorregularme en una reunión de la directiva de la empresa donde yo trabajo? Si yo trabajo en un banco y yo estoy sentado con los directivos, yo no me puedo parar a brincar. Pero es que brincar me Exacto. regula, sí, pero es que ese no es un contexto, entonces vamos a buscar otra manera de autorregulación y ya en otros contextos, sí, si tú estás con tus amigos, si estás en tu casa, sí, no pasa nada, ¿sí? Exacto. No pasa nada porque entonces ya todos te conocemos, ya todos sabemos que de alguna manera tú te regulas, no nos burlamos, no te señalamos, no te decimos nada, ¿sí? Pero depende del steaming, depende del contexto, depende de si el steaming a mí me perjudica, me hace daño o no, ¿sí? Ella se balancea, bueno, también depende del balanceo. Si es un balanceo quizá casi imperceptible, no pasa nada. Pero entonces si es una cosa que se mueve, entonces todo el mundo va a mirar de que quédate quieta, pero entonces nos distraes a todos, entonces ella se va a sentir mal, todos. ¿Sí me explico? Entonces Claro. se distrae todo y ella lo puede, es muy suave, entonces fíjate, no pasa nada y ella puede estar haciendo esto y lo puede solapar. Tiene que dejarlo de hacer. Probablemente hay quienes le van a decir, no, pero es que te tienes que quedar quieta, inmóvil. Y esa cabecita entonces va a empezar, ya no va a poder y va a llegar un punto donde se va a saturar porque ella necesita regularse. No pasa nada, Sí, y fíjate que ¿sí? en ese Ahí es caso donde, de ella ahí es donde está la misma, inclusión también, ¿sí? O sea, como que eh, bueno, sí, sabemos que y no le está haciendo daño en algo, sí, y ella está ¿sí? incluyendo aquí entre los comentarios que está haciendo que hay autismo, hay un TDAH de altas capacidades, es decir, aún más un detalle que en donde se puede regular como ella considere. Aquí el señor Julio nos decía también Ujú, que su hijo que es universitario, que tiene TDAH, tiene dificultades para ciertas asignaturas. Está en terapia ujú. con terapia ocupacional y psiquiatría, pero él no le ve avance. ¿Ok? Ahí lo que yo digo a veces, ¿no? Si no vemos avance, hay que evaluar qué es lo que pasa. ¿Es la medicación? ¿Es la dosis? ¿Es el diagnóstico? ¿Son los terapeutas? ¿Sí? ¿Es el entorno?
Son exacto. muchas cosas que pueden estar influyendo en que no, en que esa persona no esté avanzando. Es la carrera, Sí, exacto ¿sí? también. Es la carrera, es que hay que evaluar. Aquí tenemos un comentario que mandaron en la mensajería que dice, buenas tardes, entiendo que el tema del TDAH, que el tema es del TDAH, pero tengo una duda sobre la depresión. ¿Es necesario que una persona con depresión esté triste siempre o solo en momentos? La tristeza es lo que es como el síntoma principal de la depresión, ¿sí? Es una tristeza que se mantiene en el tiempo durante más de 2 semanas, pero no solo la tristeza. Entonces hay una tristeza, hay apatía, hay desmotivación, hay una falta de energía, entonces hay cambios en mi estilo de vida, se me puede alterar el sueño, el apetito, no solo la tristeza. Que hay cuadros como la distimia, donde yo estoy siempre triste, pero puedo funcionar, y esto lo tengo desde hace más de 2 años, sí, puede ocurrir. Ok, Pero hay depresiones en los cuales pareciera que la persona no está triste, pareciera. Pero exactamente. si es una depresión, el síntoma principal es la tristeza. Entonces, si hay una depresión sin tristeza, habría que evaluar bien todos los síntomas para ver realmente que realmente será una depresión o será algún otro cuadro clínico. Ok, ¿Sí? fíjate que aquí también hay otro comentario del señor Julio César que dice que al chico le fascina la carrera, pero hay este detalle, que es algo necesario que tú has dicho, pues hay que hacer una reevaluación completa para poder determinar cuál es el factor, ¿Qué es lo que está pasando? ¿ok? Autista Ginger nos dice, en realidad a mí me afecta más el autismo y las altas capacidades, porque la gente me aburre. Y me parece todo tan trivial y simple que todo me aburre, ¿ok? Sí. Ahora, aquí, vamos a ver, aquí, ¿qué más? Mi depresión no es química, es existencial. Se llama tristeza de Platón, dice Bueno, Autista entonces Ginger. viene de las altas capacidades y la sobreexcitabilidad. Sí, debes tener acompañamiento, sobre todo psicológico, sí, más con psicoterapia para poder manejar esto. Exacto. Julio Ujú. César nos dice, las asignaduras donde ve números las debe superar para poder lograr avanzar, no duerme bien. Entonces, Si no ahí hay duerme un bien, síntoma. exacto, ahí si no duerme bien, todo mal. Yo siempre digo, Exacto, si no rinde. una gente no duerme bien, no está bien. ¿Por qué? Fíjate, Porque, sí, hay un detalle, dime, yo no sé, yo te voy a hacer esta pregunta porque yo lo siento. Los pacientes que yo ajá, tengo que tienen TDAH tienen este problemita que se mueven mucho cuando duermen. Es decir, tenemos un cerebro que no para, sobre todo cuando tienen el cerebro TDAH. no, el cerebro no para. El cerebro Con o no para. sin TDAH. El cerebro es como el corazón. Él Sí, funciona las 24 horas. pero en este caso estos niños hay movimiento. Hay unos que tienen una impulsividad y se mueven. ¿Qué ocurre cuando existe un tratamiento que está surtiendo el efecto? Estos niños se calman más al dormir. Y hay un rendimiento mejor. ¿Por qué? No es que no se mueven, pero se mueven menos. Están un poquito menos cansados, porque también esta es una Sí, característica de ellos, ¿ok? Aquí nosotros tenemos a Autista Ginger, dice, tengo terapia especialidades en altas capacidades. Mi problema muy del bien. TDAH era el insomnio y los pensamientos recurrentes. Desde que empecé la El concerta, Concerta, el medicamento. sí, duermo como piedra, ¿ok? Ahora fíjate, aquí hay unas cuantas preguntas que tengo más, pero el tiempo se está aquí acabando. Pero yo quería Ujú. preguntarte si nos podríamos ir a una segunda parte de este tema, porque siento que hay mucha gente que quiere participar y no quisiera dejarlos afuera. ¿Tú crees que pudiéramos organizar la segunda parte de este tema? Sí, sí, sí. ¿Ok? Ahora fíjate, yo Pudiéramos volvernos a reunir. quisiera que pudieras, voy a leer este último comentario de Ginger que dice, puedo comentarles algo. La medicina solo hace el 20%. La mayor parte de las terapias es pedagógica y psicológica. Sí, sí. Es muy interesante este comentario porque la medicación, fíjate, en el caso mío que hay también esta cantidad de mitos de la medicación, de que ya yo no quiero que lo consuma más y lamentablemente Ujú. no estamos pensando en lo que necesita
este cuerpo, este cerebro para regularse. Y nosotros decimos, no, vamos a pararlo. Es lo mismo, yo hago a un insight parecido. Una persona que tuviera diabetes, yo no le puedo parar la insulina, porque aquí hay algo que no le va a ir bien. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ella dice algo muy Ujú, importante. Yo, en el caso de la medicación, estoy regulando que este cerebro esté un poco más lento y esté un poco más focalizado. Y en este momento es que yo aplico la terapia pedagógica, en donde yo hago el insight de, oye, mira, viste que la situación de estar aquí acompañada con ellos no te puede causar ansiedad, impulsividad. Y empiezo yo a crear patrones de comportamiento, como lo mismo que tú planteabas en la rutina. Aquí te tengo esta rutina, pero tú estás muy clara que si él está cumpliendo la rutina y llega un momento que las descarta o hay una crisis, algo está pasando mal en otro aspecto. E ujú, inclusive, no solamente tengo que hablar de medicación, puede ser que la persona esté enferma y tenga algo más allá de lo que nosotros podemos saber. Puede ser que haya una situación emocional que esté afectando el ujú, tratamiento. Entonces, eso es todo un insight de que todos tenemos que estar coordinados. Neurología tiene que estar coordinado, psicopedagogía tiene que estar coordinado. Todos tenemos que estar, porque ¿qué ocurre? El TDAH hay un problema cognitivo que no lo trabaja totalmente psiquiatría, lo trabaja pedagogía. Hay una parte neurológica que yo no la puedo ver como en el lado pedagógico que lo trabaja neurología. Y esta cantidad eh, de emociones inasertivas, la ansiedad, la impulsividad, tiene que ser tratada con psiquiatría. ¿Ok? Ahora, aquí voy a leer los últimos comentarios de Ginger que dice, lento, para ver, la medicina no le da la salvación. Lento no, ujú. enfocado. Lejos jamás. Va a estar Lento jamás va a estar. ¿Qué sucede? Que aquí pueden pasar varias cosas. Tú pusiste el ejemplo de la diabetes. No le vamos a quitar la insulina a un paciente diabético. Depende de los síntomas, depende de las características de la diabetes. También depende de qué, de los hábitos de esa persona con diabetes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen diabetes y se aplican insulina, pero tienen un, perdón, ya. Ajá, pero se cuidan muchísimo con la comida, se hacen ejercicio, cuidan su sueño, cuidan sus niveles de estrés y sus niveles de glicemia o de azúcar en sangre disminuyen significativamente y se mantienen muy estables. Hay pacientes con diabetes a los que les quitan la insulina, no necesariamente. Hay otros a los que les bajan las dosis de insulina, sí. Hay algunos a los que les quitan la insulina y les ponen hipoglicemiantes orales, sí. ¿De qué depende? También de esos otros factores. Si yo tengo un exacto, paciente con diabetes y toma medicamentos vía oral o se coloca algún tipo de inyección, pero no hace ejercicio, no se cuida, no duerme, o sea, pues probablemente esa persona no va a dejar de tomar medicación o no va a dejar de aplicarse insulina jamás. Lo mismo pasa aquí, lo que dice Ginger exacto. es cierto. ¿La medicación hace todo? No, porque de nada me sirve a mí tener Muy un paciente. cierto. Dicen aquí en Colombia mucho una frase que me parece un poco cómica, que me dicen, no, no vamos a tener un paciente empepado, ¿sí? Con un montón de pepas, con un montón de medicamentos, ¿verdad? Pues sí, hay pacientes que tienen un montón de medicamentos. Dicen, no, es que no, súbame la dosis o deme más, pero ¿cómo está tu sueño? No, yo uso el celular hasta tantas o a las tantas de la noche, o es que yo trabajo de noche, es que yo como tales, es que yo no me cuido con la alimentación, es que yo no hago ejercicio, es que yo además consumo drogas o yo consumo alcohol, pero yo quiero que se me mejore esto, súbame las dosis, pues que de nada sirve que yo te ponga un montón de medicamentos en dosis altísimas, porque los síntomas no Exacto. van a mejorar, ¿sí? Y hay otros Muy cierto. pacientes que efectivamente tienen un montón de medicamentos y tienen más conciencia y empiezan a llevar a cabo todas las terapias, así como dice Ginger. Entonces empieza a llevar todas las terapias, empieza a comer, se empieza a cuidar, pero genuinamente, y lo hace su estilo de vida. Y sí, termina siendo, el mismo cuerpo termina, yo tengo pacientes que me dicen, es que ya me da mucho sueño, bueno, bajemos dosis. Es que me siento como muy embotada, bueno, bajemos dosis. Bueno, retiremos este medicamento y nos vamos quedando con este. Cuando nos damos cuenta, tenemos un solo medicamento en dosis mínimas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, Exactamente. eso depende de cada paciente, de la conciencia de cada paciente, del entorno de cada paciente. ¿Sí? Exacto.
Y algo importante, el engranar todos los aspectos de las terapias en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque, bueno, él necesita también su parte pedagógica, él necesita también su parte de terapia ocupacional en los casos que lo requiera. Es algo que nosotros tenemos que estar claros de que existe una cantidad de especialistas que forman un compendio importante en esta persona. Y ojo, Ujú, que yo hable de todos los especialistas no quiere decir que todo el mundo necesita todo. De repente hay uno que no necesita la terapia del lenguaje, hay otro que necesita la ocupacional y es depende del interés. Hay algo ujú. importante que es, por lo menos, destacar la presencia de autista Ginger, que siempre aporta cosas muy positivas, que es, ella vive una realidad y ella está muy clara que la medicación no es todo, sino ponemos un empujón, como dice Ujú, ella, a llevar un alcance. Ahora, ¿qué ujú. nos podrías decir cuáles son tus redes sociales, dónde te podemos conseguir? Psiquiatría al día, ¿sí? En Psiquiatría al día, allí yo soy la que manejo las redes, yo soy la que respondo los mensajes, cuando me escriben la que responde soy yo, Ok, ¿verdad? El correo es igual, psiquiatriaaldia@gmail.com, pero para un contacto más, digamos que más directo, más rápido, más cercano, las redes sociales, que a veces me demoro un poco, sí, porque pues también manejo la consulta y todo esto y a veces me tomo quizá algunos descansos, sí, también. Pero mi red, Psiquiatría al Día, con una solita allí, si le dan allí arribita, entonces allí la ok. pueden seguir. Eh, entonces, bueno, Yo la quisiera que nos orden dijeras un siempre. mensaje final a esta gente que se conectó. Muchísimas gracias, Autista Ginger, por contestar la pregunta de Alejandra So. Ujú. Mira, el, la inmadurez emocional y el TDAH no nos tienen que definir, no tenemos que cargar la etiqueta, ¿sí? Somos personas con cerebros diferentes, que funcionan diferente, que tenemos que abordar de manera diferente, pero ante todo somos seres humanos que merecemos tener una vida digna y saludable. Que tenemos historias de vida, sí. Que podemos tener traumas de la infancia, sí. Todos, que hay unas mucho más complejas que otras, sí. Que algunas personas necesitan acompañamiento terapéutico, acompañamiento farmacológico, un tiempo, más tiempo, sí. Pero es importante que no nos quedemos con una etiqueta, no somos una etiqueta, ¿sí? Y siempre Aquí, tenemos, siempre tenemos la oportunidad, no somos una foto del DSM, exactamente. No ok, tenemos por qué ser una foto del DSM. exactamente. Y una etiqueta de diagnóstico no determina el pronóstico. Eso es muy importante también saberlo. Ujú. Aquí Autista Ginger nos dice que si tú eres neurodivergente, eh, Tengo TDAH de ok, predominio inatento y me lo diagnosticaron hace poco. ok. Hace poco no, Fíjense, hace ya unos cuantos años, pero sí. ok, pero fíjense la importancia de cómo ella rinde su profesión, busca de manera encajarse y que algo necesario es tomar en consideración que todo se puede. Si pudieras escribir allí en los comentarios la red social para que la gente pueda seguirlo. Eh, Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Primero, muchísimas gracias, Neida, por el aporte de tanta información, pero a ustedes que están aquí oyendo esta información del TDAH y sienten que ahí existen factores de inmadurez emocional, tenemos que evaluar claramente si esto es parte emocional o que simplemente estamos hablando de conductas que se repiten recurrentemente que nos hacen llegar al diagnóstico del TDAH. Hay algo necesario. Existen muchas fuentes de información para determinar el TDAH, pero tenemos que buscar a las personas que son indicadas. No solamente las fuentes nos pueden presumir una información, pero nos pueden también causar una cierta ansiedad de no tener un diagnóstico asertivo. Por tanto, ojo, sería importante, ajá, y también puede, más así como decía hace rato, que podemos tener pulgas y podemos tener piojos, podemos tener TDAH y también tener inmadurez emocional, ¿sí? exactamente. Sí, Entonces, eso es importante trabajarlo también, porque también podemos ser inmaduros emocionalmente. Totalmente. exactamente. Y una de las cosas es, si sientes que en este live hubo muchas características que determinaron que hay algo que tenemos que revisar y que tenemos que llegar a un diagnóstico, que tenemos que evaluar nuestra parte emocional, nuestra parte acerca de las conductas enfocadas al TDAH,
tienes que realizarlo con personas competentes en el área de neurología, especialistas en TDAH y psiquiatría, que esos tres encajes son muy importantes. Y bueno, como dice Alejandra So, al igual que Jessica Castro, la segunda parte va y queremos que por supuesto nos acompañe Autista Ginger, que nos aporta tantas cosas maravillosas. Muchísimas gracias, Neida, por acompañarnos. Bueno, un Gracias. fuerte abrazo para ti y para todos los que se conectaron y nos vemos entonces en una segunda parte. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao.